Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este webinar em, eh, que comenzamos, con el que inauguramos el curso o que celebramos online en su cuarta edición de Geopolítica de los conflictos congelados. Yo soy Ruth Herrero, la directora de este diploma. Y, y la idea con la realización de este webinar es un poco presentar el diploma, pero también bueno, pues, marcar una línea también de trabajo por parte de todo el equipo docente sobre la idea de, de una temática que afecta a todos los conflictos que se van a analizar en este diploma. Así el título que hemos pensado entre todas fue la de si esta es realmente una Europa geopolítica en un año marcado por las elecciones y los conflictos, ¿no? Tal y como hemos empezado este año y como parece que no va a haber una solución rápida a ninguno de los conflictos que se nos están descongelando. Cuando lanzamos por primera vez este curso hace ya 3 ediciones, esta es la cuarta, como decía antes. Bueno, pues todos estos conflictos estaban en un momento más o menos de letargo, unos con picos de mayor o menor intensidad. Todos ellos tenían en común la proximidad al marco europeo, bien en la frontera oriental de la Unión Europea o bien en la frontera sur. Esa fue una de las razones, ¿no?, para elegir estos casos de estudio que en el diploma se analizan en profundidad sus causas, su evolución y sus impactos también en en el marco de la Unión Europea, ¿no? Como estamos viendo en los últimos tiempos, sin duda lo que sucede en la frontera oriental como lo que sucede en la frontera sur está teniendo un impacto muy importante en la propia evolución y la respuesta que se está dando por parte de la Unión Europea con mayor o con menor coherencia, ¿no? Esto lo iremos abordando también a lo largo de la charla, a lo largo de la charla de esta tarde. Pero si les parece, creo que merece la pena que os presente a los miembros del equipo docente de este diploma y al mismo tiempo que les presento iré contando un poco cuáles son los temas que ellos abordan para a continuación darles la palabra, pues, si quieren hacer algún tipo de observación en relación con el tema del webinar. En primer lugar, quería presentar a Echaso Domínguez. Itxaso es una especialista en el caso palestino. Realizó su tesis doctoral precisamente sobre esta cuestión. En estos momentos reside en Francia. Bueno, digamos que es una de las máximas expertas en la cuestión palestina, fundamentalmente desde una perspectiva crítica y desde una perspectiva de los estudios poscoloniales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues siempre da visiones que no concuerdan exactamente con las explicaciones del mainstream académico en general, salvo con los de, obviamente, los de su propia escuela crítica. Siempre es muy refrescante escucharla, precisamente por esas visiones tan críticas y sobre todo bien pensadas, bien meditadas en relación con la cuestión de Palestina. Obviamente, Itxaso será la persona encargada de encargarse del módulo la cuestión palestina, el conflicto árabe israelí o palestino-israelí. La segunda persona a la que querría presentar es Isaías Barreñada. Isaías Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y es uno de los máximos especialistas en política exterior española en el marco de la vecindad sur. Son conocidas sus obras
de sobra sobre el caso del Sáhara Occidental y también sobre la cuestión palestina. Aquí tenemos dos grandes especialistas en la cuestión palestina y en el caso además de Isaías de la cuestión del Sáhara Occidental sobre el que ha publicado varios libros, ¿no? A lo largo de los últimos años y no últimos años, ya desde primeros de los años 2000 ya trabajaba estas cuestiones. La tercera persona o el tercer profesor que quiero presentaros, también sigo en la vecindad sur, es Carmen Rodríguez, que anda por ahí. Carmen Rodríguez es profesora de Humanidades en la Universidad Autónoma de Madrid y es yo diría, la gran especialista en Turquía que tenemos en nuestro país. Es una persona que ha vivido muchos años en Turquía, que conoce perfectamente el caso y obviamente ella será la persona encargada de trasladarnos, digamos, a lo que está sucediendo en Chipre, en ese conflicto, que es de los pocos que tenemos ahora mismo que todavía permanecen en ese momento de letargo, ¿no? Manteniendo un statu quo que parece que no termina de avanzar hacia ningún lado, ¿no? Parece que todas las partes están contentas con la situación actual. Y siguiendo un poco el trayecto geográfico que estoy marcando, vamos a pasar ahora a dar un pequeño salto desde el mar Egeo hasta los Balcanes. Y ahí hemos elegido un par de casos que creo que son lo suficientemente sustantivos como para abordarlos. No suelen ponerse en la categoría de conflictos congelados, pero realmente son dos casos que merece la pena abordar porque son dos situaciones en el centro, en el corazón de Europa que no han terminado de resolverse de manera adecuada por el momento. Uno es el caso de Bosnia-Herzegovina, del cual se encargará nuestra querida Esma Kuchukalic. Esma es periodista y es además profesora en la Facultad de Comunicación en la Universidad Europea de Valencia y se ha especializado en las cuestiones que tienen que ver con la ciudadanía y la etnicidad en Bosnia-Herzegovina, las cuestiones que tienen que ver con la recomposición del territorio, de la convivencia entre las distintas comunidades políticas que allí habitan y, por supuesto, conoce a la perfección todas las dinámicas políticas internas que están operando en el marco de Bosnia. De ahí damos otro pequeño saltito y nos vamos a Kosovo. Y ahí el abordaje es también complicado porque, bueno, como saben, la cuestión de Kosovo es una cuestión que todavía sigue abierta. En los últimos meses ha habido algunos picos de mayor tensión entre Pristina y Belgrado. Sabemos que es un Estado que no ha sido reconocido por una parte importante de Estados sentados en Naciones Unidas y en el marco de la Unión Europea no es reconocido por 5 estados, entre ellos el Estado español. Bueno, pues de este caso y de la forma en la que se gestó este caso, los orígenes y la propia evolución de las relaciones entre Pristina y Belgrado y cómo eso está repercutiendo, como no podía ser de otro modo, también en la reacción europea, también en el marco de la guerra en Ucrania, pues nos va a hablar Alejandro Esteso, que en estos momentos está en Austria realizando su doctorado sobre estos temas. Y también es una persona que publica de manera frecuente en medios de comunicación internacionales especializados en los Balcanes. Por tanto, un lujo también tener a Alejandro Yaesma con nosotros. Y yéndonos ya hacia el este, pues os voy a presentar también a Pablo del Amo. Pablo del Amo es un analista de política internacional que coordina el portal de geopolítica Descifrando la Guerra y es uno de las personas que yo creo que también conoce de manera profunda la cuestión de los conflictos, pero específicamente también el caso de los conflictos que se desarrollan en el Cáucaso. En el módulo de Pablo abordaremos tanto la cuestión del Nagorno-Karabaj como las cuestiones de Osetia-Abjasia. Por tanto, es un módulo complejo. Primero porque desde hace un par de años o tres, pues la cuestión del Nagorno-Karabaj
se ha descongelado, obviamente, ha habido ya 2 guerras, ha habido incluso una limpieza étnica de la que se habla poco. Y yo creo que ese módulo va a ser muy esclarecedor, tanto para ver qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el territorio de Nagorno, como la potencial nueva ofensiva de Azerbaiyán contra Armenia, y también qué es lo que está pasando en Georgia, ¿no? Qué es lo que está pasando en esos 2 enclaves que están también controlados por la Federación Rusa y que siguen de manera autónoma en su desarrollo de Georgia, ¿no? Em, Otro de los, y ahora vamos a los grandes protagonistas de los conflictos descongelados, bueno, uno sigue congelado, pero el otro no tanto, y pasamos a Transnistria, y de Transnistria se va a encargar mi querida María José Pérez del Pozo, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, y es una también de las personas que mejor conoce el espacio postsoviético ya desde hace muchos años en nuestro país. María José se va a encargar de intentar darnos algunas claves, ¿no? De cuál es la situación que se vive en Transnistria, cómo impacta eso también en el devenir cotidiano del propio territorio de Moldavia y en este contexto actual, cómo, ¿no?, Moldavia se ha encontrado con ese regalo que le ha dado la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, de encontrarse con una candidatura que no esperaba en absoluto para incorporarse a la Unión Europea, y cómo está lidiando, ¿no?, con la situación que tiene en ese territorio de Transnistria. Y finalmente, es que somos muchos, finalmente llegamos a la guerra en Ucrania. Fijaros que hemos tenido que ir modificando todos los contenidos de casi todos los módulos, porque desde que lanzamos el diploma han ido sucediendo muchas cosas. Y quizás el caso de Ucrania es el más paradigmático y el más agresivo en ese sentido también, ¿no? Em, y es junto con lo que está sucediendo en Gaza, quizás, donde mejor se puede observar cómo está respondiendo Europa, ¿no?, de forma diversa y poco coherente en su política exterior. De este módulo dedicado a Ucrania, al principio solo hablábamos de Crimea o incluso del Donbass, ahora es toda Ucrania. A Rubén le toca rehacer casi buena parte de los materiales dedicados a esta cuestión. Se va a encargar Rubén Ruiz Ramas, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED, mi alma mater, por otra parte, y él es una de las personas que mejor conoce en nuestro país Ucrania. Es una persona que ha hecho trabajo de campo en Ucrania, ha hecho trabajo de campo en el Donetsk, conoce perfectamente todas las dinámicas políticas internas que han operado en el territorio de Ucrania mucho antes de que Ucrania estuviera de moda. Y yo creo que merece mucho la pena escuchar también lo que tenga que contarnos en el desarrollo de su módulo sobre estas cuestiones. Todos estos conflictos, unos más congelados, otros menos, unos más irresueltos, otros menos, o todos ellos irresueltos, desde luego, conforman una propuesta docente con la que pretendemos cubrir ese vacío dentro de la Academia Española, de intentar agrupar, digamos, distintos casos y ver cómo eso afecta, digamos, a nuestra propia realidad. Sí, es verdad que muy eurocéntrica, pero que creo que también es necesario realizar ese análisis. Y esto es especialmente relevante, estos casos son especialmente relevantes en el momento actual en el cual estamos asistiendo a un proceso de rupturas, en ese momento, ¿no?, que algunos autores han denominado como de interregno, en el campo del cambio del orden internacional, pero especialmente también y de manera más concreta nos gustaría analizarlo en este webinar en relación con la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo está respondiendo la Unión Europea a los acontecimientos que están viviendo en sus fronteras, cómo han tenido que ir modificando de manera progresiva la respuesta, la reacción,
con más o menos acierto en determinados casos, pero de todo eso podemos ir hablando. Y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos por delante en este año 2024, este año plagado de elecciones? Tendremos dos elecciones esenciales para el futuro de algunos de estos conflictos, que son, por un lado, las elecciones al Parlamento Europeo y, por otro lado, las elecciones en Estados Unidos en noviembre, ¿no? Que salga de esos procesos electorales, así como otras evoluciones políticas que veamos a menor escala, también en otros países, probablemente veamos cómo nos dirigimos desde el marco europeo en una dirección o en otra. No me voy a enrollar más, quiero dar la palabra a este magnífico equipo docente y si os parece lo podemos hacer comenzando por Itxaso. Itxaso, cuando quieras. Sí, no, voy a intentar no extenderme mucho porque creo que la parte más interesante de este evento puede ser precisamente el debate y las preguntas que podáis empezar a tener, aunque no os hayáis sumergido en los módulos. Es todo un honor participar en este diploma y sobre todo rodeada de profesores profesionales de este calibre. Y, hay una cuestión que cuando se refiere al contexto en Palestina, y yo utilizo mucho la expresión la Palestina histórica para referirme a lo que conocemos como Israel-Palestina, el antiguo mandato, porque algo que podéis aprender en el módulo será precisamente cómo, desde el punto de vista crítico del que hablaba Ruth, en vez de entender la cuestión palestina como un conflicto etnonacional al uso, existen marcos alternativos que nos ayudan precisamente a entender el contexto actual. No os voy a relatar cuáles son los marcos, porque entonces ya no estaríais interesados en el módulo, pero ahora mismo todos estamos siendo testigos y creo que ya es imposible apartar la vista del contexto en la Franja de Gaza como consecuencia de los acontecimientos del 7 de octubre, pero no solo como consecuencia de los acontecimientos del 7 de octubre, sino que no se puede entender todo lo que ocurre ahora, no se puede entender lo que ocurrió el 7 de octubre, que fueron los ataques de Hamas, sin entender lo que ha pasado durante décadas, durante años y décadas en la Palestina histórica. Y precisamente creo que es importante tener en cuenta que estamos asistiendo a un genocidio y no soy yo la que lo dice, al final es la Corte Internacional de Justicia la que ha admitido que existe fundamento para pensar que se puede estar cometiendo este crimen internacional, pero quiero que también tengáis en cuenta que la violencia se ha continuado en los otros lugares donde también los palestinos han estado sometidos a violencia estructural durante años y décadas. Y creo que eso es algo muy importante para que tengamos en cuenta precisamente cuál es la unidad de análisis. Cuando pensamos en Palestina, ¿verdad? Es Gaza, es Cisjordania, son los territorios ocupados, es Israel, es el mundo en su conjunto. Y en este caso la violencia ha continuado y se ha incrementado también en Cisjordania. Creo que también hemos sido durante años más o menos conscientes de cuál es la situación en Cisjordania, ¿verdad? Un territorio bajo ocupación, tanto Cisjordania como Jerusalén Este, una ocupación que como Isaías, que ojalá pueda hablar después, ha denominado como una ocupación anómala, porque no es que no se ajuste ya a las reglas del derecho internacional, sino que ya son más desde 1967, somadísima con los años. Y respecto a la cual, además, la comunidad internacional y la propia potencia ocupante también tienen posturas completamente divergentes y no parecen tan preocupadas, sobre todo en lo que respecta a la comunidad internacional, por el respeto del derecho internacional, que es algo que siempre perdemos de vista cuando hablamos de Palestina. Pero la violencia también ha continuado y se ha incrementado en Israel. Algo que a mí siempre me gusta insistir mucho, y Isaías también es un experto en el tema, es en los ciudadanos palestinos de Israel. 20% de sus ciudadanos son palestinos, pertenecen al pueblo palestino y desde el propio establecimiento del Estado de Israel, en el que, a consecuencia del cual o durante el cual fueron expulsados 750.000 palestinos, ya lo haremos en el módulo, que ahora se han convertido en refugiados, aún así quedaron algunos palestinos que también quedarán en Gaza si no consiguen expulsarlos a todos, para que intentar entender los paralelismos entre lo que ocurre ahora en Gaza y lo que ha ocurrido durante años y décadas al pueblo palestino.
Y son un pueblo que también está sometido a esa violencia estructural de otra forma, pero también a un distinto régimen legal y que también está sufriendo las consecuencias de lo que ocurrió el 7 de octubre y lo que está ocurriendo en Gaza cada vez que intentan expresar solidaridad, cada vez que muestran su pertenencia a este pueblo palestino e incluso cuando no lo hacen, han sido expulsados de su trabajo, han sido expulsados de sus universidades, son amenazados de actos violentos, son arrestados y todo ello para que veáis la continuidad en la violencia de la que es objeto el pueblo palestino. Evidentemente no son actos de genocidio como los que estamos viendo en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre y ahora con la amenaza que pesa sobre Rafa, con más de 1,4 millones de refugiados, que es al final la gran mayoría de la población de la Franja de Gaza. Y luego, por último, también para pensar en cómo esta violencia está afectando a miembros del pueblo palestino, hay miembros del pueblo palestino en la diáspora, no necesariamente refugiados, sino personas representativas del pueblo palestino, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, que tienen además nacionalidad palestina, que también han sido objetos de ataques de distintas formas y de violaciones de derechos humanos. Y es muy importante entender precisamente lo holístico que es esta violencia a la que está sometido el pueblo palestino para entender cuáles son las consecuencias globales o las dinámicas globales que tienen lugar y que están relacionadas con, con la Palestina histórica. Por lo que se refiere a la Unión Europea, porque sé que todos tenemos un interés particular en lo que la postura de la Unión Europea y luego me encantará que lo podamos comparar con la situación en Ucrania, que creo que es a lo que todos nos vino a la mente precisamente como consecuencia de los acontecimientos del 7 de octubre. La Unión Europea siempre se ha abrazado a esta idea del conflicto etnonacional, diferenciando y compartimentalizando entre los distintos fragmentos del pueblo palestino y centrándose particularmente o casi exclusivamente en la ocupación. La idea era ni siquiera el fin de la ocupación, sino un acuerdo de paz. Como consecuencia de negociaciones entre israelíes y palestinos, incluso aunque la perspectiva no fuera ni de negociaciones ni de paz. Y esto tras los acuerdos de Oslo. Y la cuestión que es muy importante tener en cuenta, precisamente como antes os decía, es que con los acuerdos de Oslo se dejó el derecho internacional en, en cuestión, o sea, los acuerdos de Oslo no estaban precisamente centrados en el respeto del derecho internacional. De hecho, había muchas veces que los que se obviaba, se intentaba obviar hablar de las colonias, pese a que Israel seguía construyendo colonias en territorio ocupado y se incrementaba la violencia y aún hoy, a pesar de que se ha recuperado un poco esta centralidad del derecho internacional, como consecuencia principalmente del aumento y de la intensificación de la violencia, sigue sin parecer que sea el objetivo de la Unión Europea. Y es así que nos enfrentamos a un contexto en el que las violaciones de derecho internacional son, vamos, no existe ninguna duda al respecto y aún así la Unión Europea y los distintos Estados miembros, más que la Unión Europea en su conjunto o no solo la Unión Europea en su conjunto, se siguen abrazando a la única fórmula o al único marco con el que se sienten cómodos a la hora de hablar de Palestina y de Israel. Como consecuencia de una alianza muy particular y cada vez más reforzada con el Estado de Israel, que tiene mucho que ver con el contexto histórico, pero también tiene mucho que ver a lo largo de estos últimos años con el gas que se ha descubierto en el Mediterráneo Oriental. Igual Carmen nos puede dar algunas pinceladas sobre el tema, pero también como consecuencia de este interregno del que hablaba Ruth, que ha llevado a la Unión Europea a posicionarse como un actor geopolítico. De hecho, era una de las misiones de esta Comisión Europea que llega a su fin, a una Comisión Europea que intenta perseguir la Realpolitik
y que ha dejado atrás algunos de los principios y fundamentos y valores fundamentales de la Unión Europea y se ha visto perfectamente reflejado en lo que se refiere a la Palestina histórica o a la cuestión palestina, sobre todo al genocidio en la Franja de Gaza. Los dobles estándares con respecto al caso de Ucrania no creo que se le hayan escapado a nadie, pero yo creo que va más allá. No es simplemente una cuestión de dobles estándares, no tendríamos que dedicarnos a comparar posturas frente a conflictos internacionales, sino también a entender de dónde vienen estas posturas, tanto de nuevo de la Unión Europea como de Estados miembros, y por qué el derecho internacional, que es algo que yo repito mucho, que fue la Unión Europea y los Estados europeos los que impulsaron tras lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, las reglas de las que nos dotamos todos, ¿verdad? Están siendo completamente ignoradas, tanto como consecuencia del 7 de octubre, pero incluso antes. Y yo creo que precisamente esta noción de geopolítica de la que se ha dotado la Comisión para intentar convertirse en un actor fuerte en el ámbito internacional, en el ámbito global, está poniendo aún más en peligro que la Unión Europea se convierta en algún momento en un actor de relevancia a la hora de hacer cumplir este derecho internacional. Y ya intento terminar, pero sí que es verdad que la pregunta es qué pasará con las elecciones al Parlamento Europeo. Ya ahora estoy viviendo en Bruselas, no estoy viviendo en París. Y la verdad es que en Bruselas todos tenemos miedo. Ya todos habéis visto las noticias, lo que parece el Partido Popular Europeo va a ser el que se lleve la mayoría de escaños, pero esa no es la amenaza. La amenaza es que, es que se reúna con la extrema derecha para obtener una mayoría en el arco parlamentario. Y no sé si habéis seguido las posturas del Parlamento Europeo con lo que respecta a Israel-Palestina. Creo que todos nos hemos centrado en Ursula von der Leyen o quizás los españoles en Josep Borrell, que es el único que intenta decir algunas veces lo que ocurre sobre el terreno y qué es lo que deberíamos estar haciendo. Pero también el brazo democrático de la Unión Europea y los representantes de los ciudadanos europeos tampoco han estado a la altura, y precisamente eso ha sido como consecuencia principalmente de la intervención de la derecha y de la extrema derecha, que cuando se trata de Israel-Palestina no atiende a razones y lo ha convertido en un partido de fútbol en el que solo apoyan a uno de los dos bandos, en vez de intentar entender de nuevo la importancia del derecho internacional. Y las perspectivas, ojalá yo sea muy pesimista y algunos de mis compañeros sean más optimistas, pero en lo que respecta a Israel-Palestina y a conseguir en el corto plazo un alto el fuego y en el medio plazo el cumplimiento del derecho internacional, no parecen muy halagüeñas. Y eso a pesar de que la Corte Internacional de Justicia, como han dicho muchos juristas internacionales, las medidas provisionales que adoptó y la sentencia que fue adoptada, em, crea obligaciones para los estados y sobre todo para los estados europeos, que son los que tienen una posición privilegiada con respecto a Israel. Perdón que me he enrollado y encantada de debatir. Muchas gracias, gracias Ichazo. Así vamos a intentar limitar un poco los tiempos porque si no, no salimos hoy de aquí con cada uno de los casos. Si os parece, vamos a irnos a Balcanes. Y no sé si Esma o Alejandro, ¿queréis intervenir? Alejandro. Sí, yo creo, gracias, Ruth. Quizá más brevemente, porque como has apuntado, pues, el caso de los Balcanes Occidentales está un poco, podemos decir, entre comillas, cogiéndolo con pinzas, porque es verdad que no se acomoda demasiado pues, a este quizá concepto tan tradicional que tenemos de conflictos congelados, pero es verdad que hemos hecho muy bien, a mi juicio, en incluirlo también esta tarde, porque es cierto que considerarlo un tercer frente, ¿no? Geopolítico al margen de Palestina y al margen de Ucrania, que ya hablaremos más adelante, pero incluir a los Balcanes Occidentales como un tercer frente, yo creo que atiende a dos razones principales y yo creo que no hay que dejarlo de lado. En primer lugar, y es evidente que en la región no hay conflicto abierto.
no hay un conflicto armado que esté ahora mismo en curso, lo cual pues, son buenas noticias, obviamente, pero encontramos una situación sobre todo de tensión candente, de tensión constante y de a ver cuándo salta, ¿no? Entonces, es verdad, hay que dar pues quizá un poco poner un poco de calma o de mesura a la situación. No podemos esperar a largo plazo un conflicto armado, el riesgo es bastante bajo, a mi juicio, a mi parecer, pero es verdad que en primer lugar estamos hablando de contextos políticos en cada uno de los 6 estados muy volátiles. Eso en primer lugar. Y por otra parte, es una región que está completamente rodeada de Estados miembros de la Unión Europea. Es algo que ni Ucrania ni el caso en fin, de la vecindad sur o Oriente Medio comparten, ¿no? Entonces es una situación, ¿no? Muy específica. ¿Qué quiere decir esto? Que la región de los Balcanes Occidentales, que bueno, realmente son los 6 países que están en este islote, que no pertenecen todavía a la Unión Europea, tienen un potencial desestabilizador muy fuerte para la Unión Europea. Entonces yo creo que es por eso que es muy importante incluirlo en un programa de este tipo, porque es verdad, como digo, que el riesgo de conflicto armado es ahora mismo, pues, en fin, a pesar de las tensiones, podemos darnos por satisfechos de que no esté yendo a más. Pero es verdad que mecanismos como los que tiene la Unión Europea de contención o de estabilización, como sería la política de ampliación, que están ahí desde hace muchos años, vemos como realmente a veces no es suficiente. Entonces no podemos tampoco darnos por confiados en ese sentido. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Por lo que considero que es importante incluir a esta región en este diploma y en estos casos. Lo segundo es que principalmente todas las elecciones que van a ocurrir este año en la región, que no son pocas, y al margen también, por supuesto, de las elecciones al Parlamento Europeo, todo lo que se vota en los Balcanes Occidentales bebe directamente del impacto que tiene la Unión Europea en la región. Es verdad que que esto es un procedimiento pues, de retroalimentación, ¿verdad? Todo lo que, en fin, se vota en los Balcanes impacta en la Unión Europea y viceversa. Pero es verdad que refleja muy fielmente todos estos comicios, estas citas con las urnas que vamos a ver este año, refleja muy bien la política que tiene la Unión Europea para con la región. Y vamos a hacer, en fin, brevemente un listado de todo lo que se nos viene encima, porque tenemos elecciones locales en Bosnia y Herzegovina en octubre, tenemos mega año electoral en Macedonia del Norte, donde se van a elegir no solo los miembros del Parlamento, sino también al presidente o presidenta. Estamos pendientes a ver si va a haber elecciones anticipadas en Kosovo. Entonces, esto es lo que nos depara. Por otro lado, tenemos unas elecciones que se celebraron hace muy poco en Serbia a finales de 2023, que siguen en tela de juicio, ¿no? Se sigue todavía lastrando esa duda de si estas elecciones que en fin, se han celebrado con esa, bueno, pues con esa libertad o con esa bueno, transparencia que sería deseable de un país como es Serbia. Entonces, este caso, pues imagino que esto se irá lastrando también hasta bien entrado este año, y eso está por ver todavía. Pero dentro de los dos casos a los que sí que prestamos más atención en el diploma, pues tenemos el caso de Bosnia y Herzegovina, obviamente, que, en fin, está mi compañera Esma aquí, que lo hace, en fin, conoce el caso a la perfección, pero quizá un par de pinceladas sobre la situación y de cara sobre todo a estas elecciones locales que van a ocurrir en Bosnia y Herzegovina en octubre. Soy de la opinión de que en un marco quizá más estatal, en fin, lo que va a quedar bastante patente es si se consolida o no, que lo más probable es que sí, el partido y la figura de una persona como es Milorad Dodik, ¿no? Milorad Dodik es el presidente de la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina pues, está dividida en dos entidades principales, más luego el distrito de Brčko, pero bueno, la región, la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina, que está ahora mismo en fin, apoyando masivamente a Dodik,
todo apunta a que la situación va a ser así. Y Dodik pues, es una persona que juega a la desestabilización, ¿no? Y no en vano pues sus relaciones tan amigables con el régimen serbio, también los partidos, obviamente, serbios en Montenegro, ¿no? Entonces tenemos un cóctel que tiene un potencial desestabilizador también muy fuerte. Entonces yo creo que lo que más luz van a arrojar estos comicios de octubre, como digo, será a ver si se asienta o no, o a ver hacia dónde va más bien esta legitimación que va a tener, que va a recibir Dodik. Por otro lado, y quizá en un aspecto más comunitario, más relacionado con la experiencia de Bosnia y Herzegovina hacia la adhesión a la Unión Europea, tenemos muy pronto, esperamos, el anuncio de la Comisión Europea de si Bosnia y Herzegovina está capacitada para ya por fin abrir las negociaciones de adhesión, ¿no? Entonces recibió el estatus de país candidato bajo una serie de condicionantes, una serie de requisitos que también nos lleva arrastrando bastantes años. Entonces, ese es un poco el marco en el que Bosnia y Herzegovina está, digamos, entrando en 2024. Y pasando al segundo caso, que yo creo que es ¿no? el sempiterno dilema político jurídico de la región, porque yo creo que no hay manera ya de describirlo, y eso es Kosovo, ¿no? En fin, Kosovo sabemos que es un caso sui generis, siempre se ha eh, digamos, denominado así o se ha justificado de esa manera, juzgando o tomando en consideración cómo se gestó esa independencia, ¿no? Que fue, como casi todos sabemos, fue de manera unilateral en el año 2008 de Serbia, ¿no? Entonces, no solo es este debate jurídico de si esta independencia legítima o legal incluso, sino también esto se traduce a cómo Kosovo se comporta y se relaciona con los estados del entorno, pero también con los estados de la comunidad internacional, como es natural. Tenemos un Estado de facto, ya que Kosovo reúne las características de un Estado y se comporta como tal, no solo tiene el territorio y una población, pero tiene estructuras gubernamentales y es capaz de de establecer relaciones con otros Estados. Luego, digamos, estos requisitos tradicionales se cumplen en el caso de Kosovo. Tenemos un problema más jurídico, ya que Kosovo todavía figura en la Constitución de Serbia como una parte integral, como una provincia, mientras que Kosovo en su propia Constitución, pues obviamente se erige como un Estado independiente. Entonces, pues aquí obviamente tenemos este germen jurídico y político que se lleva arrastrando pues desde hace muchísimos años y es la base realmente de este conflicto. ¿Qué tenemos en 2024 con respecto a Kosovo? Intento verlo como un año tranquilo, entre comillas, ya que al margen de estas elecciones europeas de junio, tenemos las elecciones en Estados Unidos y es ahí yo creo incluso donde más preocupación o donde más atención tendríamos que mostrar, puesto que a día de hoy la llegada o el regreso inminente de Donald Trump a la Casa Blanca, yo creo que está, en fin, queda mucho tiempo, pero está bastante asumido. Es verdad que aquí hasta el último momento no se sabe, pero hay que empezar a pensar en una segunda legislatura de Donald Trump y del impacto que va a tener esto, por una parte, en las relaciones con la Unión Europea, pero también, a su vez, en las relaciones con la Unión Europea, en el marco del diálogo de normalización entre Serbia y Kosovo. Tuvimos muy buena, digamos, la primera legislatura de Donald Trump fue un aperitivo de lo que se nos puede venir encima a partir de finales o a partir ya de 2025. Y es que en lugar de Washington y Bruselas cooperar a través de una misma metodología o en un mismo marco político para promover el entendimiento entre Serbia y Kosovo, lo que se hizo es realmente girar 180 grados y convertirse Washington en, digamos, competición para Bruselas, a ver quién lo resolvía antes. Y claro, de aquellos barros, estos lodos, tuvimos en el año 2020 una
digamos, un acuerdo entre Serbia y Kosovo, auspiciado y gestionado por Estados Unidos, que se quedó muy a medio gas, que realmente no condujo a nada, al margen de, en fin, un par de reconocimientos. Pero es lo que podemos esperar realmente de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Una solución rápida, poco cocinada, pero que ayude sobre todo a desenquistar el conflicto, pase lo que pase después, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, muy importante teniendo en cuenta sobre todo los siguientes, digamos, siguientes pasos diplomáticos y políticos que tienen que establecerse en Kosovo, y me refiero sobre todo a esa asociación de municipios serbios, ¿no? Que estaríamos hablando de una estructura, llamémosla estructura, más o menos paralela, pero estaría embebida dentro de Kosovo, que tendría competencias ejecutivas en materia de sanidad, de educación, etcétera. Todo esto está por ver, pero hay un miedo en Kosovo, y es que todo esto esté controlado desde Belgrado, y conociendo la poca fe con la que lleva actuando Belgrado, pues hay bastantes reticencias, ¿no? Entonces, este marco, yo creo, dentro de un 2024 sin bastantes acontecimientos, o sin bastantes riesgos políticos, dado el año electoral, pues al que nos vamos a estar bueno, pues atentos sobre todo, a ver qué ocurre. Nada más adelante, Esma, también espero que tomes la palabra para matizar sobre Bosnia, pero sí, yo por mi parte lo dejo aquí. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Veis que no les puedo dejar hablar porque ninguno se atiene al tiempo. No vamos a acabar nunca. Todo el mundo quiere hablar, contar todo, hay que dejar un poquito de intriga. Le voy a dar la palabra ahora a Rubén, profesor Ruiz Ramas, para que nos dé algunas pinceladas sobre la cuestión, la guerra en Ucrania. Muchas gracias, Ruth. Bueno, en mi caso yo creo que bueno, no hace falta profundizar más en la conveniencia o no de introducir el caso de Ucrania en un curso como este, pues lamentablemente se explica por sí mismo, y también, pues, en fin, por la presencia en los medios de comunicación ya desde hace 3 años. Y por lo tanto voy a pasar directamente a centrarme en un poco, pues bueno, el análisis de la sesión sobre el impacto de las elecciones, también en la naturaleza como un actor geopolítico de la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que, precisamente al albur de la invasión de Rusia y de su temprana respuesta, también, pues, una respuesta cohesionada y que rompía algunas barreras, líneas rojas, ¿no? Que se habían establecido previamente, por ejemplo, pues la compra coordinada de armamento dentro de un programa de apoyo a un tercer estado en su vecindad. Suponía, en principio, una primera fase de un avance hacia esto que podemos denominar, pues, configurarse como un actor geopolítico, al menos en su zona de vecindad, y quizás, pues, bueno, a más en un actor global. El año 2024, sin duda alguna, y en buena medida también por las elecciones que va a haber en él, no solamente en Europa, en el Parlamento de la Unión Europea, sino principalmente también en Estados Unidos, y bueno, pues también, pues, con la situación política que existe a día de hoy en Ucrania y los desafíos que podría llevar aparejados, es un año en el que va a haber una gran tensión, ¿no? Para la Unión Europea, en mi opinión, al respecto de, bueno, va a comprobar la eficacia como actor, y sobre todo dependiendo de algunos de los desarrollos hipotéticos que se puedan dar, y también al respecto de la propia cohesión y de la unidad, ¿no? Hemos visto que hasta la fecha había un consenso, se puede decir, hay un statu quo, ¿no? De los consensos durante el conflicto en Ucrania, ya desde febrero del 2022, en cómo proceder entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, podemos decir que algo como lo que ha comentado antes Alejandro al respecto de cómo se hacían las cosas, los procedimientos, los métodos, las estrategias, la coordinación en Kosovo, bueno, pues hasta ahora es cierto que en buena medida, una vez que se produce esa invasión, hay una coordinación bastante estrecha, y sobre todo hay una serie de consensos que podemos, bueno, pues reunir en 3 categorías. Uno que sería, pues, que hay un apoyo tanto económico como militar, con los límites que todos ya conocemos. Uno segundo sería en que
se ha evitado ofrecer, y sobre todo de manera pública, una presión sobre cómo tendría que gestionar la guerra, las decisiones, sobre todo orientadas hacia pues, negociaciones o hacia qué tipo de resistencia ofrecer por parte del gobierno ucraniano. O sea, se han evitado, por lo tanto, los ultimátums. Y otro tercero sería que en todo momento también había ofrecimientos velados a que, bueno, si llegase un momento en el que Ucrania, el gobierno ucraniano, decidiera dentro de su soberanía avanzar hacia ese tipo de escenario, la Unión Europea y Estados Unidos le acompañarían en ese tipo de negociaciones, también, por supuesto, planteando los apoyos del posconflicto. Vemos que en el 2024 hay elecciones que pueden tensionar mucho y cambiar, de hecho, ese escenario, ¿no? de statu quo en cuanto al consenso entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay tres actores que son muy relevantes aquí, por supuesto Estados Unidos, la propia Unión Europea y Ucrania, en el que hasta ahora hemos visto que había sobre todo hasta noviembre del 2023 más o menos, una perfecta sintonía dentro de la gravedad de lo que estamos hablando, que por supuesto siempre hay diferencias, pero podemos decir que había una sintonía bastante relevante entre el gobierno de Joe Biden, del Partido Demócrata, una mayoría dentro de la Unión Europea favorable a bueno, pues a esas directrices que he planteado. Por supuesto, pues sí, está Orbán, está Fico, hay diferentes posiciones también en algunos de los estados miembros de la Unión Europea. Incluso hemos visto también en el último año ya una cierta conflictividad con la cuestión del grano. De hecho, pues en las recientes manifestaciones también en España por parte de los agricultores y ganaderos, en uno de los manifiestos que se hizo más viral, había un punto crítico con respecto a la política del grano que se había producido con Ucrania y la apertura a sus cereales, ¿no? Pero dentro de lo que podemos decir los consensos estaban también una mayoría favorable y también iba en sintonía con lo que se planteaba desde el gobierno de Zelensky, ¿no? Una resistencia por parte de Ucrania a la invasión rusa y no tener, pues por así decirlo, una prisa excesiva por ir a una mesa de negociaciones entendiendo que había un margen todavía realista para conseguir unas mejores posiciones o incluso para, bueno, pues en los planteamientos más maximalistas de conseguir volver a las fronteras de 1991, ¿no? Con la toma también de Crimea. Vemos que esto, en el escenario electoral, según el cual se produzca en 2024, recordemos, elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos, elecciones al Parlamento Europeo en junio del 2024, se suponía que tenía que haber elecciones en Ucrania. Al estar la ley marcial, pues las elecciones de marzo presidenciales van a ser al menos pues, bueno, trasladadas al futuro, no se van a celebrar desde luego en esa fecha. Y lo más importante es que ya tenemos pues, a un candidato, yo no sé si inminente la llegada de Trump, como comentaba Alejandro, esto, bueno, lo dejo en el aire, pero sí que coincido con él en que, bueno, el impacto de una llegada de Donald Trump al poder tendría, pues bueno, pues una gran profundidad en muchos aspectos, desde luego también en política interior, yo creo, en Estados Unidos empezaríamos a poder hablar quizás también de en fin, de un backlash ya, pero real, no solamente teórico, de la democracia en Estados Unidos, pero desde luego en lo que es lo tocante a esta materia, ¿no? Lo que nos ha reunido aquí en el webinar, en que ¿qué impacto podría tener para la Unión Europea en su desarrollo como un actor geopolítico? Yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque Donald Trump ya está diciendo que él forzaría. Digamos que uno de esos consensos ya se rompería, ¿no? Forzaría a que hubiera una salida al conflicto temprana, por lo tanto, eso solo se puede producir con la vocación de realizar un ultimátum a Ucrania. Bien es cierto que esto, que se da por hecho, sobre todo por parte de los internacionalistas, que siempre retiran o tienen una tendencia a retirar la agencia que tiene el actor Ucrania, ¿no? Porque, bueno, pues siempre se ve el conflicto como bueno, pues un conflicto en el que se dirimen sobre todo los intereses de las grandes potencias, sus zonas de influencias y demás, y como que Ucrania tiene poco que decir. Yo no estoy de acuerdo con ese posicionamiento. Y por lo tanto, aquí tendríamos que también interrogarnos qué ocurriría en ese escenario con el planteamiento propio de un gobierno de Zelensky. Además de un gobierno de Zelensky que ahora ya sí, desde noviembre también del 23,
tiene abierto una crisis política relevante, con actores ya identificados, con planteamientos estratégicos de cómo hacer la guerra, en concreto con el recientemente destituido general Zaluzny, diferenciados del de Zelensky y del nuevo comandante de las fuerzas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Ucrania, Sisky, y por lo tanto que podría también eso verse apoyado por la propia posición de Donald Trump a la hora de cómo gestionar el disenso, de un hipotético disenso a su posicionamiento de unas negociaciones express tras su llegada al poder, si es que llega al poder. En ese escenario, la Unión Europea tendría que reposicionarse, lógicamente, ¿no? Reposicionarse en un sentido en el que si realmente llega ese ultimátum, y es muy previsible que si Donald Trump llega al poder, ese ultimátum llegue, Ucrania es posible que no lo asuma. Entonces, habrá que decidir una posición, por así decirlo, propia, diferenciada de la de Estados Unidos, que implica el qué hacer con el apoyo, sobre todo en el terreno militar, ¿no? Porque realmente en el apoyo económico por la Unión Europea podríamos prever que sería capaz, ¿no?, de incrementar su volumen de apoyo, que de hecho, pues bueno, en mi opinión tampoco es nada que impresione, porque bueno, hay que recordar que cuando vemos este tipo de cifras, que son de miles de millones de euros, pero bueno, cuando luego las comparamos con otro tipo de cifras equivalentes en otras crisis, pues la cifra más reciente que se dio en el paquete de apoyo a Ucrania, un país devastado absolutamente de nuestro tamaño, del tamaño de España, con más de 35 millones de habitantes, etcétera, quiero decir, un país con una envergadura realmente relevante. Son 60.000 millones lo que se le ha dado a Ucrania, 60.000 millones es lo que dio España para salvar a Bankia. Perdón, a Bankia no, al conjunto de las cajas españolas. Bueno, quiero decir que lo hay que ponderar, ¿no? Aquí todo este discurso de que estamos haciendo todo lo posible con la realidad de los hechos. Claro, en una realidad en la que Estados Unidos ya no tiene ese apoyo tan definitivo para Ucrania, la posición de la Unión Europea, una Unión Europea que hubiera pasado ya por un escenario de las elecciones parlamentarias europeas, que no voy a insistir más en ello, ya se ha comentado, ¿no? Hay un riesgo de que haya un claro crecimiento de los conservadores y también de la extrema derecha y un decrecimiento de verdes y liberales, que en cierto modo también sería la posición más crítica con la política exterior rusa, ¿no? Entonces, en ese escenario, la Unión Europea va a tener, bueno, pues una tensión de cómo ofrecerse, ¿no? De que ser un actor geopolítico realmente eficaz, ver también comprometida más bien la unidad, la cohesión por esas tensiones, porque lo que va a implicar las decisiones con Ucrania es mucho más relevante que lo que ha implicado hasta ahora, con un posible peso político también diferente al que ha habido hasta ahora, y con una mesa de negociaciones mucho más cercana también, ¿no? Que hasta ahora yo creo que todos los actores, más o menos a nivel interno, aunque no se haya publicitado mucho, han ido valorando cuáles serían sus posiciones en la mesa de negociaciones, y la Unión Europea, bueno, pues entre que no es un actor al fin y al cabo homogéneo, y luego que tiene unos tiempos y unos plazos pues que se ajustan muy mal, encaja muy mal con las crisis más urgentes, lo que hemos visto es que se habla que, bueno, pues una posible adhesión en 2030, que también tendría según cómo se dirima esto, pues un posible potencial desestabilizador en los Balcanes, por las cuestiones que ya se han planteado aquí, y que por lo tanto yo creo que no tiene un plan realmente sólido de qué es cuál sería la participación, los posicionamientos propios en una hipotética mesa de negociaciones, ¿no? Porque, en mi opinión, creo que si hay una mesa de negociaciones y a Rusia se le concede la no entrada en la OTAN de Ucrania, y además se le concede, pues, como mínimo, los territorios que controla a día de hoy en un armisticio, no un acuerdo de paz, un armisticio, no se reconocerían, pero estarían bajo su autoridad los territorios que se han controlado desde febrero de 2022, la adhesión de Ucrania en 2030 no es suficiente, creo yo, para un negociador ucraniano, ¿no? Para salir de lo que es un conflicto que atenta a la soberanía del país. Con esto acabo. Muchas gracias, Rubén. Yo ahora le daría paso pues a los contraponentes, digamos, de estas intervenciones para no alargarnos demasiado, ¿no?
en el seminario, ¿no? Muchos de ellos son complementarios. Yo no sé si Isaías quieres hacer algún apunte cortito. Em, Bien, muchas gracias. Sí, yo voy a ser muy breve, ¿no? Y es en base un poco a lo que han comentado los tres compañeros que han hablado, ¿no? Y volviendo un poco al título de la sesión de hoy, ¿no? Si, con una interrogación, ¿no? Si hay realmente una Europa geopolítica, a mí me da que hay suficientes elementos como para poner un poco en duda, ¿no? La eficacia o la capacidad realmente de actor geopolítico de la Unión Europea como hoy. Si bien se puede expresar en el caso ucraniano, y ahí podríamos matizar, ¿no? En otros escenarios, pues más bien es un actor geopolítico a medias o muy selectivo, ¿no? Muy selectivo. Y sobre todo, pues que pone en evidencias sus fuertes debilidades, ¿no? Por ejemplo, la crisis de Palestina o la guerra en Palestina ha puesto en evidencia que obviamente actuar como, digamos, recurriendo a los, digamos, al lenguaje del poder, ¿no? Que es como lo definió von der Leyen, requiere al menos de posiciones comunes, ¿no? Y lo que ha mostrado la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de Palestina, es precisamente esa multiplicidad de voces, esa incapacidad de llegar a acuerdos y sobre todo una fuerte incoherencia, ¿no? Entre lo que es capaz de hacer y lo que dice que debe hacer en la escena internacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la retórica de la Europa geopolítica como que se adelanta a las capacidades y a los hechos, ¿no? Y, y yo creo que sería pues interesante ver en otros escenarios también cómo se declina todo esto. Muchas gracias. ¿Mm? gracias, Isaías. Esma. Sí, muchas gracias. Retomando un poco las diferentes ponencias, escuchando a los profesores Barreñeda y Domínguez por el lado de la vecindad sur, diríamos, de la Unión Europea y a eso por el lado de la ampliación, de la política de ampliación de la Unión Europea, en el caso de los Balcanes Occidentales, desde mi perspectiva, ambas políticas para la Unión Europea han sido un fracaso. En concreto, en los Balcanes, bueno, parece que esté ocurriendo algo o pasando algo respecto a esa adhesión, pero realmente no pasa nada, no hay avances, aunque haya pequeños gestos por parte de la Unión Europea, pero al mismo tiempo no tenemos más estabilidad. No es que sea un territorio que digas, bueno, pues me lo puedo tomar con calma porque los mantengo en ese marco de la política del palo y la zanahoria, como bien dicen respecto de la Unión Europea en los Balcanes y mientras tanto están entretenidos y no pasa nada. Los Balcanes no son un territorio en estos momentos estable, Alejandro lo ha apuntalado muy bien y además con un escenario como el de Ucrania, pues son conflictos no congelados, sino pulsando cada vez más latentes. Si lo ponemos en perspectiva de este año de urnas, mucho tiene que ver lo que ocurra tanto en las elecciones de la Unión Europea como en las estadounidenses. En la Unión Europea todo parece indicar, como decía Ichazo, que será la derecha la que tome relevo en coalición con la ultraderecha y eso significará que las figuras que ya son mainstream en nuestras agendas como pues Orbán, Le Pen y compañía aplicarán cierta política de probablemente desinterés hacia los Balcanes y en caso de que haya necesidad de aplicar un interés por las negociaciones respecto a Ucrania, seguramente será previsiblemente hacia un beneplácito hacia la figura de Vučić en Serbia, precisamente para intentar
mantenerlo, como ya llevan una década, alejado de esa influencia rusa. En esa década de relax que hemos tenido en los Balcanes desde la Unión Europea, pues precisamente la influencia rusa ha entrado y bastante está presente. Si lo comparamos con la figura de Dodik que mencionaba Alejandro, pues nos encontraremos en un elemento curioso que se ha producido en esta década, y es que todo el proceso de democratización, por ejemplo, en el caso de Bosnia y Herzegovina, se ha conseguido a partir de esas promesas de adhesión a la Unión Europea. Hemos ido construyendo ciertos elementos de democratización, pero hemos llegado a una estagnación en los últimos años en los que el propio concepto de la adhesión a la Unión Europea se ha convertido en una moneda de trueque. Yo creo que es algo que se puede ver también en el resto de los países de los Balcanes occidentales, en los que, de acuerdo, si quieres que apoye tus políticas de adhesión, que son las que está intentando impulsar solo un tercio a lo mejor de la representación política en este Estado, pues a cambio te pediré desmontar el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina, haré caso omiso a las sanciones que me están imponiendo desde la comunidad internacional, y la propia Unión Europea además ha entrado en esa agenda de descrédito de los propios compromisos con la Unión Europea, que es algo curioso y lo hemos visto en las últimas crisis que hemos tenido tanto en Bosnia y Herzegovina como en Kosovo, donde bueno, pues el diálogo y la diplomacia pública se ha hecho paradójicamente a puerta cerrada, sin que hayamos sabido de dónde y cómo se concluían los compromisos y sin apenas avances, con lo cual yo lo veo como un escenario bastante preocupante. En el caso de Trump, si hay un vuelco electoral y gana, pues también veremos una aproximación previsiblemente con la figura de Vučić, que ya la hubo, y bueno, pues desde esas voces que fogacitan esa presencia de figuras estridentes, pues Dodik fue el primero en decir: yo cuando ganó Trump en el 2016 estuve a punto de declarar la independencia. No lo hice, me faltó poco. Veremos ahora qué ocurre y si ese tipo de discursos serán lo que marquen la escena en los Balcanes occidentales, que significará mucha más tensión y quizá tensión manifiesta como la que hemos visto en Kosovo, con esa escenificación en la frontera. En la República Srpska también hay preocupación de que ocurra algo similar, de que se escenifique con pues, presencia militar, paramilitar, que signifique esa posibilidad de una secesión real. Muchas gracias, Esma. Le voy a dar la palabra ahora a Pablo para que muy brevemente nos dé unas pinceladas un poco sobre el año electoral y el conflicto en Nagorno, pero muy breve porque además tenemos que hacer publicidad también de nuestro diploma. Todavía estáis a tiempo de poder apuntaros a aquellos que no lo habéis hecho. Estos son solo unas píldoras de lo que os espera si os animáis a sumaros a este proyecto, que yo creo que es apasionante. Pablo, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Ruth. No te preocupes, voy a ser muy breve para que la gente que le interese el tema pues esté en el diploma y ya tiene todo el contenido, ¿no? Bueno, el Cáucaso yo creo que es una región que es muy interesante y un foco claro de tensión en el panorama internacional. Es un foco de tensión no solamente a nivel interno entre los diversos países, Armenia, Azerbaiyán, sino también porque es un foco de tensión de poder, ¿no? Entre las grandes potencias o potencias regionales. Históricamente, además, desde hace ya siglos, ¿no? En este caso, Rusia, Turquía e Irán. Yo creo que, ¿por qué es interesante mirar lo que está pasando en el Cáucaso? Pues bueno, es interesante porque la situación ha cambiado completamente, sobre todo en el aspecto de Nagorno-Karabaj, un conflicto congelado que viene desde la caída de la Unión Soviética, que tenía ya remanentes anteriormente, porque en septiembre de 2023 Azerbaiyán lanzó una operación militar y básicamente conquistó Nagorno-Karabaj en un día y disolvió todas las instituciones que había, no reconocidas, pero bueno, instituciones de facto, al fin y al cabo, como la República Rastag, provocando además por el camino una limpieza étnica de más de 100.000 armenios étnicos del enclave, que bueno, que esos han tenido que refugiarse mayormente en Armenia, y todo pues con la comunidad internacional, si se puede llamar a la comunidad internacional, yo lo llamo Occidente en este caso, mirando hacia un lado, y bueno, y Rusia evidentemente sin poder realizar tampoco nada, porque supuestamente Rusia, hay que recordar que sería el garante, ¿no? de
la protección de Armenia, pero bueno, como está enfangada en Ucrania, pues digamos que ahora mismo no tiene los recursos para poder establecer un poder ahí de contrapeso entre Armenia y Azerbaiyán, como sí tenía en 2020, ¿no? Cuando estalló la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Esto no quiere decir que el conflicto haya terminado, ni mucho menos, con el fin de Nagorno-Karabaj. De hecho, justamente hoy, 4 soldados armenios han fallecido, han muerto tras un ataque de Azerbaiyán sobre territorio ocupado armenio, reconocido internacionalmente. Azerbaiyán al final tiene reivindicaciones sobre territorio armenio reconocido y debido a la ventaja que tiene, tanto económicamente como militar, y con un contexto internacional favorable, recordemos Rusia enfangada en Ucrania, la comunidad internacional mirando hacia otro lado, la Unión Europea incapaz de tener una presencia en el Cáucaso, pues se puede ver tentada a invadir Armenia, en este caso, con la ayuda de Turquía y también incluso con exportaciones de armamento de Israel, ¿no? Por tanto, es una región a tener en cuenta y que el conflicto, evidentemente, puede estallar en cualquier momento. Eso está claro, porque al final, digamos que todo el mundo, ese interregno que has comenzado, Ruth, todo ese cambio de época tiene sus ramificaciones en muchos escenarios. Y por último, Georgia, creo que es interesante también por lo que estamos viendo en Ucrania. Primero de todo, porque tanto Abjasia como Osetia ha habido rumores de que podrían integrarse en la Federación Rusa. Está el pulso siempre de Georgia de virar hacia Occidente o no, hacia la Unión Europea, la OTAN, y como Rusia, evidentemente, eso pues no lo va a querer permitir. Y la cuestión de Abjasia y Osetia también funcionan, ¿no?, como un método ruso que podemos ver también en otros escenarios, como una manera de intentar siempre presionar a Georgia para que no se vaya al bando occidental, ¿no? Yo creo que la tensión, si bien a lo mejor puede ser más alta entre Armenia y Azerbaiyán, en Georgia pueden seguir caldeándose las cosas, sobre todo si hay ciertos, conflictos entre Georgia y Rusia que pueden reverberar, y entonces ahí Rusia puede seguir jugando la carta de tener control en esas 2 repúblicas de Abjasia y Osetia para presionar a Georgia y ejercer esa, digamos, influencia que siempre quiere generar entre sus vecinos y su zona que ellos llaman de influencia, ¿no? Pero bueno, eso, igualmente, todo lo que estoy comentando estará mejor explicado en el curso, y espero que os guste. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y María José, seguimos contigo y cerraremos con el único conflicto que tenemos dentro de la Unión Europea, con Carmen. Así que, María José. Encantada de volver a participar en esta aventura con este plantel de profesores tan fantástico, ¿no? Bueno, mi tema es Transnistria, que es el primer conflicto congelado del espacio postsoviético. Y yo quería añadir a lo que decía antes Isaías de si había una Europa geopolítica. Él decía que era selectiva, yo añado que errática y además muy reactiva. Es muy errática en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de Moldavia, y muy reactiva porque cualquier avance en esa negociación que se ha iniciado hace 2 meses, en diciembre del 2023, empezaron las negociaciones para la adhesión de Moldavia. Es una adhesión que va a estar totalmente condicionada por el desarrollo de la guerra y por la posición de Rusia, que ha vuelto a tomar liderazgo en esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, creo que el papel de Europa, de la Unión Europea en este asunto es muy limitado. Por otro lado, proliferan cada vez más las actividades de guerra sucia de Rusia en Moldavia, porque de un partido prorruso ahora estamos en 3, se ilegalizó uno de ellos, surgió otro y ahora hay otro más que precisamente estos días lleva desde la semana pasada organizando manifestaciones multitudinarias en Moldavia, ¿no? Quería también comentar que habéis hablado mucho de la reelección de Donald Trump. Desde luego, dais por seguro que el próximo mes va a ganar Vladimir Putin las elecciones en Rusia, ¿no? No planteáis ninguna duda, por si acaso, ¿no? Bueno, como no podía ser de otra manera, también hay elecciones en Moldavia este otoño, en otoño del 24, y el próximo elecciones presidenciales, y el año que viene elecciones parlamentarias. Por lo tanto, se abre
un escenario verdaderamente abrumador, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver o cómo vamos a afrontar en el curso el tema del estudio de Transnistria? Bueno, pues al ser el primero de los conflictos congelados en el espacio postsoviético, a mí me parece muy interesante ver cómo hay un enfrentamiento o una disyuntiva entre lo que podemos llamar el nacionalismo cívico, que es el moldavismo de alguna forma, con un nacionalismo étnico que normalmente se desarrolla en contextos autoritarios, y ese nacionalismo étnico es el nacionalismo de Transnistria, ¿no? Entonces, bueno, pues Transnistria se convierte desde el año 92 en un estado de facto, desde que finaliza el conflicto militar, y realmente se pone de manifiesto que ese conflicto tiene un carácter político e ideológico mucho más que un carácter identitario. Es decir, es un conflicto instrumentalizado por Rusia, con un objetivo muy claro, que es inicialmente romper cualquier proyecto de posible unificación con Rumanía por parte de Moldavia, y después crear un conflicto para evitar una normalización de la política exterior de Moldavia. A lo largo del curso vamos a ver también un poco los distintos proyectos que ha habido de solución político-diplomática, que han sido bueno, de muy distintos formatos. El último y probablemente el más complejo era el formato 5+2, que eran Moldavia y Transnistria por un lado, y por otro lado Rusia, Ucrania, la OSCE, Estados Unidos y la Unión Europea como observadores, y que tampoco ha llegado a ninguna solución. Vamos a ver también a lo largo del curso los distintos instrumentos del intervencionismo soviético, perdón, del intervencionismo ruso, que han mostrado ese carácter de zona gris que tiene tanto Moldavia como Transnistria, porque Rusia ha utilizado tanto herramientas de poder duro como de poder blando, por supuesto la política de pasaportización, la presión energética o incluso la propia instrumentalización de la OSCE. Y finalmente vamos a ver cómo hay una dinámica muy interesante desde que se inicia la agresión rusa a Ucrania, porque de alguna forma, aunque inicialmente hace resucitar el sueño de la Novorossiya, que permitiría conectar pues, desde Abjasia, Osetia, Donbass, Crimea y Transnistria, desde ese gran megaproyecto de Putin. Se ha pasado a una situación en la que Transnistria empieza a ser cada vez más dependiente de Moldavia y también de la propia Unión Europea, porque se ha quedado en gran medida sin abastecimiento energético por parte de Rusia, y la salida comercial que tiene más clara últimamente es a través de Moldavia hacia la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, se ha pasado de una situación en la que Transnistria se convertiría probablemente en una avanzadilla de la posición rusa en Europa Oriental, a una posición mucho más reactiva. En ese sentido, todos los escenarios siguen abiertos, y, por supuesto, es el conflicto de Ucrania el que marca en gran medida el futuro de esta zona, ¿no? Y por mi parte, nada más. Gracias, María José, también por la brevedad, para que veáis toda la complejidad de esta cuestión, ¿no? De momento vamos con esta pregunta que nos hacíamos al principio de la Europa geopolítica, mano en tropo, ¿no? Ya veremos, ¿no? Depende para qué. Carmen, entramos con el último caso, que es el caso de Chipre, que es pues un experimento, ¿no? Que se ha hecho en el marco de la Unión Europea, de decir, bueno, pues venga, nos metemos para adentro un conflicto congelado a ver qué pasa. Sí, en esto no ha tenido un gran éxito la Unión Europea, la verdad. No podemos decir mission accomplished en este conflicto, que desde luego, viendo la gravedad y la situación tan trágica y tan dramática de otros conflictos, casi que nos podemos dar con un canto en los dientes de que siga congelado y con un nivel de conflictividad, como decía, en comparación con otros, mucho menor. Solo muy brevemente, por supuesto, en lo que es el curso,
nos retrotraeremos al pasado para entender desde una visión histórica este conflicto, un conflicto que a escala geopolítica tiene el nivel local, regional, pero también global, o sea, las grandes potencias también están inmersas en este conflicto del Mediterráneo. Intentaremos analizar las diferentes dimensiones o capas que integran los factores más sustanciales del conflicto, que cuentan desde luego con una disputa territorial, pero con cuestiones identitarias, cuestiones securitarias, cuestiones económicas, cuestiones de energía. Y luego, pues a toda esta complejidad se suma el número tan elevado de actores, como podrán luego comprobar los estudiantes, que están, como decía, inmersos en este conflicto, desde locales, regionales, estatales y supranacionales, como la Unión Europea. Y la idea en este apartado es entender estos factores y reflexionar qué factores pueden incentivar la reunificación de esta isla dividida desde 1974, con una parte dentro de la Unión Europea, la República de Chipre, que es reconocida internacionalmente, y con una parte norte, un 30% de la isla, que es la República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía. Y la idea es que pensemos qué factores incentivan la reunificación y qué factores, por el contrario, desincentivan la búsqueda de un acuerdo para una isla reunificada. Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias, Carmen. Y con este magnífico plantel y estas píldoras que nos han dejado el equipo docente de este diploma, bueno, esperamos que el diploma sea de vuestro interés para los que ya estáis inscritos, porque hay ya algunos de los que están por aquí que ya han comenzado con el diploma, y para el resto os voy a compartir el lugar donde tenéis que inscribiros si estáis interesados en realizar este diploma, que ya sabéis que se realiza en modo online, íntegramente online, en modo asíncrono. Vais a tener píldoras con vídeos por parte de este magnífico plantel de profesores y de profesoras, materiales de lectura, propuestas de ejercicios y debates en los foros. Y además tendremos hacia el final durante las últimas semanas, un par de sesiones en streaming, una dedicada a la frontera sur y otra dedicada a la frontera oriental, con la intención de un poco extraer conclusiones del aprendizaje que hayáis estado incorporando a lo largo de las semanas y de los meses que dura este curso, porque empezará en febrero y finalizará el 12 de junio. Esta es la página web. Muchísimas gracias por todos aquellos que, además del número de gente que ha empezado en la sesión, solamente se han ido 3 o 4, con lo cual ha sido estupendo estar esta tarde contando lo que nuestra propuesta docente y formativa, que yo creo que es de gran interés en el momento actual, en el cual las complejidades se aceleran y se encuentran pocas soluciones y, como decía antes María José, reactivas y en ocasiones erráticas también, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, estamos a la espera de poder contar con todas vosotras y con todos vosotros en esta cuarta edición del Diploma de Geopolítica de los Conflictos. Y bueno, esperamos que os guste nuestra propuesta, que la disfrutéis tanto como nosotros preparándola. Y bueno, aquí estamos para lo que queráis. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hasta luego.